Gloria a Dios. Jueces capítulo 6 y el llamamiento de Gedeón. Ya vimos los otros días qué significaba Gedeón, el nombre de él, talador o cortador y también gran guerrero. En las condiciones que vivió Gedeón las vimos también. El pueblo vivía en cuevas, en cavernas, en ruinas. Todo por haberse olvidado de Dios y haber venido los enemigos y haberles quitado todo lo que tenían. Preferían huir antes que luchar. El pueblo tenía un gran desánimo, dice la palabra de Dios acá, en Jueces 6, verso 2, dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, los madianitas, uno de los pueblos que los atacó en días de Gedeón. Dice, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, otro grupo más, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Sufrían una gran pobreza a causa de eso, de que se les llevaban todo. Y bueno, como decía, hermano querido, padecían porque se habían apartado de Dios. Ese es el motivo. Como último recurso, clamaban a Dios. En este caso también clamaron a Dios y Dios levantó a Gedeón, ¿verdad? Recordaron su desobediencia, se arrepintieron y Dios en su amor y en su misericordia levanta a Gedeón, a uno de los jueces o gobernadores, quien Dios usó para liberarlos. Así que tremendo, ¿verdad? La situación que estaban viviendo. Cuando Dios llama a Gedeón, ¿se acuerda que miramos? Gedeón tuvo primero una experiencia personal. El Señor lo llevó a tener una experiencia personal. En el capítulo 6, verso 12, dice la palabra del Señor, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Tuvo una experiencia con el Señor. En realidad él no era tan esforzado ni tan valiente, estaba como todos, escondido, pero esa experiencia que tuvo con el Señor le cambió la vida. Dios los miró con agrado, se complació en Gedeón. Gedeón tuvo una pregunta, digamos una buena pregunta, ¿verdad? Le pregunta al ángel, dice, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y bueno, por cierto, el problema no estaba en Dios, el problema estaba en ellos que se habían apartado de Dios. ¿Vio? Ese fue el problema que estaban viviendo. Se humilló Gedeón, algo esencial para encontrarse con Dios, y Dios lo levantó para usarlo. Él mismo dijo, yo soy el menor, verso 15 del capítulo 6, y lo decía, ¿se acuerda que decíamos con verdad? En realidad era uno de los menores. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 51, verso 17, dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hay un sincero arrepentimiento, un corazón humillado delante de Dios, quebrado delante de Dios, Dios lo levanta, Dios lo restaura, ¿verdad?
Y dice también en Mateo capítulo 23, verso 12, dice que al que se humilla será exaltado. Bueno, vimos algunos ejemplos de humildad rápido el otro día, cuando Moisés, cuando la madre de Jesús que dijo, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios, en Lucas 1:38, cuando David, aunque fue un rey poderoso, se humilló, cuando fue confrontado por su pecado, ¿vio? Y después que se humilló, Dios se humilló y se arrepintió, Dios lo volvió a levantar y escribió el Salmo 51, que es muy conocido. Juan el Bautista, dice en Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, pero que yo mengüe. Amén. Y lo mismo con nosotros, hermanos, es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Amén. Que Él brille a través nuestro. Que cuando la gente nos vea, no nos vea a nosotros, sino que vea al Señor en nosotros y a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el centurión romano, que aunque era una persona de autoridad, se acuerda que le dijo a Jesús que él no era digno de que él entrara en su casa, ¿verdad? Bueno, Jesús, un ejemplo, el ejemplo máximo, ¿no? Cuando lavó los pies de los discípulos, enseñando que el mayor debe servir a todos. Y bueno, precioso, ¿verdad? Los ejemplos de humildad. Gloria a Dios. La palabra del ángel a Gedeón fue, Jehová está contigo. Y decíamos que en el verso 16 del capítulo 6, verso 16, dice ahí la palabra del Señor. Dice, bueno, el 14 dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Lo que decíamos anteriormente, en realidad él era uno de los menores. Verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria a Dios. Ciertamente quiere decir sin lugar a dudas. Yo estaré contigo. Amén. Jesús prometió en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Josué, que ya lo vimos, ¿se acuerdan el libro de Josué en el capítulo 1, verso 9? Cuando Josué queda al frente del pueblo de Israel, luego de la partida de Moisés. ¿Qué le dijo Dios? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y un ejemplo clave, creo que lo mencionamos también en el Salmo 23, verso 4, de protección y guía, es donde el pastor, hablando de Jesús, el gran pastor de las ovejas, acompaña al creyente, al cristiano, incluso en valles tenebrosos, en valles de sombra de muerte. Amén. Trayendo consuelo y seguridad. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y otro ejemplo de compañía incondicional es el de Deuteronomio 31:6, que ya lo vimos. El Señor tu Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Amén. Amén. Aunque parezca que a veces el Señor no está. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay una ilustración, una anécdota, algo así, de unas huellas en la arena, que creo que capaz que ustedes ya lo han escuchado, ¿no?
y se ven esas huellas, ¿vio? Se ven dos huellas que van caminando en la arena, y el Señor le habla, dice a la persona, ¿no? que está viendo esa huella, ¿no? Porque ve que son dos nomás. Dice, yo estaba contigo. Yo era el que estaba contigo ahí en ese momento. Dice, pero ese momento fue el momento más difícil. Dice, yo veo solo dos huellas. Bueno, justamente esas dos huellas eran las mías, porque tú ibas en mis brazos. Yo te iba cargando. Amén. Y cuando parece que estamos solos es cuando el Señor nos está llevando, nos está cargando. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nunca estamos solos. El Señor siempre está con nosotros. Amén. Como dice un himno viejo, antiguo, no sé cómo llamarlo, solo no estoy jamás. Jesús conmigo está. Amén. Capaz que lo cantaste alguna vez también. Sí. Claro. Amigo fiel, creo que dice, creo, algo así, jamás me abandonará. Gloria a Dios. Y es cierto, hermano, el Señor siempre está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y algo para resaltar también es lo que dice en el verso 12 y verso 13, ¿verdad? Acá en el capítulo 6 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, Gedeón. ¿Por qué con él? Porque Dios es un Dios personal. Y lo mismo con usted y conmigo, está el Señor. No es solo está en la reunión con todos, sino está personalmente con cada uno de nosotros. ¿Entiende? Amén. Y cuando estamos en casa, está con los que estamos, y si está solo usted, porque vive solo, está con usted. Amén. Porque es un Dios personal. Cuando usted sale a trabajar, a estudiar, a ser mandado, lo que sea, Dios está con usted. Porque Dios es un Dios personal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Capítulo 6, seguimos, verso 25 en adelante. Ahí comienza la obra de Gedeón, ¿verdad? ¿Por dónde comenzó? Comenzó en su familia. Varón esforzado y valiente, le dijo el Señor, ¿verdad? Y verso 25 del capítulo 6 dice, aconteció que la misma noche, luego que tuvo esa experiencia con el Señor, ese llamado, esa experiencia, Dios lo envía a hacer la obra, lo que tenía que hacer. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Los ídolos, ¿vio? Porque en vez de estar adorando a Dios, estaban adorando a los ídolos. Por eso les iba como les iba mal, porque en realidad se habían apartado de Dios y estaban adorando los dioses paganos de las naciones vecinas. Tremendo, ¿no? Y él comienza la obra en su familia. Comienza, lo primero que hace es derriba esas imágenes, ¿verdad? Y después, en el verso 26, dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Dice, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Así que comenzó derribando y a la vez también edificando. Gloria a Dios. Derribó el altar de Baal y edificó, el verso 26 dice, el altar a Jehová tu Dios. Edifica altar a Jehová tu Dios. Bendito sea el Señor. El altar de Dios para nosotros es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Qué siguió después? Bueno, hubo un cambio de actitud en la ciudad. Verso 29 dice,
Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto de derribar las imágenes, no? Dice, y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Hubo un cambio de actitud en la ciudad. Hubo oposición, oposición. Siempre que vamos a hacer la obra de Dios, va a haber oposición. Cuando usted se decide y dice, voy a apartar 5 minutos, 10 minutos, yo que sé, media hora para estar orando. Me voy a levantar un rato antes, voy a poner un almohadoncito, ¿vio? Y voy a arrodillarme, si es que se puede arrodillar, y si no, sentado como pueda. Dice, voy a buscar al Señor, voy a orar, voy a presentarme delante del Señor, voy a leer la palabra, voy a ver qué me habla el Señor a través de su palabra. Bueno, cuando nos decidimos a hacer la obra del Señor y hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Siempre va a haber oposición. Siempre el enemigo va a buscar de alguna manera distraerlo para que usted no esté delante del Señor. Pero Dios lo alentó a Gedeón. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, ¿verdad? Y lo revistió para la obra, ¿verdad? Y el verso 34, verso 34 del capítulo 6, seguimos mirando un poquito más, dice entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Amén, gloria a Dios. Y así viene también sobre nosotros, hermanos, cuando se levanta el enemigo, ¿verdad? Usted no tiene que amedrentarse, tiene que seguir, amén, buscando al Señor, orando, ¿verdad? Leyendo la palabra, gloria a Dios, congregándose, amén, aunque haya dificultad, aunque haya lucha, aunque haya pruebas, aunque haya oposición, hay que seguir, amén, gloria a Dios, y el Señor nos levanta y el Señor nos fortalece y seguimos y avanzamos, bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que tocó el cuerno, dice, y bueno, alguien ha dicho que si somos revestidos, como dice Hechos 1:8, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Es la única manera de poder predicar la palabra o anunciar, ¿verdad? Como el Evangelio, tocar la trompeta, como tocó Gedeón acá, la trompeta del Evangelio. Es la única manera de poderlo hacer y hacerlo eficaz y poderosamente. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando tocó el cuerno se juntaron con Gedeón 32.000 personas atrás de él para ayudarlo a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Y en el capítulo 7, dice en el verso 1 en adelante, dice la palabra de Dios que se redujo el número, ¿verdad? Ya lo vimos también el otro día. El propósito por el cual se redujo también lo vimos, que fue evitar que Israel se jactara de la victoria, diciendo, mi propia mano me ha salvado, ¿verdad? La reducción se llevó adelante por Dios mismo. Dios mismo fue. Él puso un primer filtro y después puso un segundo filtro. El primer filtro fue el del miedo, que se volvieran atrás los que tuvieran miedo. Y se volvieron 22.000, ¿verdad? Y el segundo filtro fue la prueba del agua, ¿verdad? Habían quedado 10.000, pero Dios dijo que eran aún demasiados. Y llevó a los hombres a beber agua en el arroyo. Y los que se arrodillaron y bebieron directamente del agua fueron los que quedaron descartados, y los 300 que quedaron, ¿verdad? Que Dios
eligió para que acompañaran a Gedeón fueron aquellos que llevaron el agua a su boca con la mano, lamiéndola como perros, ¿verdad? Sin perder de vista su entorno. ¿Vio? No se podían distraer, eso era el tema. Tenía que estar atento. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Cada circunstancia de la vida es planeada para nuestro bien por la mano del Señor, como dice Romanos capítulo 8, verso 28, que todas las cosas ayudan a bien. Y esto forma parte de la gran redención que tenemos en Cristo. Ahora vemos cómo obró Dios para fortalecer a Gedeón a través de 3 cosas que sucedieron. Verso 13 del capítulo 7. ¿Va conmigo? ¿Sí? Verso 13 dice la palabra del Señor. Dice, y los madianitas, verso 12, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, eran muchos los que tenían delante de ellos. En una guerra, iba a ser una guerra atroz. Fíjese que habían quedado 300 contra mucha cantidad de gente que estaban delante, ¿vio? Pero Dios hace como quiere, amén. Dice, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios, dice, ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. 3 cosas que sucedieron ayudaron para que fuera fortalecido Gedeón. Un sueño, Dios fue el autor y dador de este sueño. La interpretación del sueño en el verso 14, que ya la vimos. Y Gedeón, que lo oye. Dios preparó o hizo que Gedeón lo escuchara, el sueño, ¿vio? Para que fuera alentado su corazón. Ahora, creo que lo dijimos el otro día también, que aunque el Señor le place a menudo darnos evidencias de que Él está obrando, de que Él está con nosotros, a través de sueños, de visiones, no de una palabra profética, tenemos que recordar que sus promesas son suficientes, sin tales evidencias, ¿verdad? No es que ahora tengo que soñar un sueño o que tengo que tener una visión o que alguien me tiene que traer una palabra profética. Lo que ya está escrito acá, a mí me tiene que ser suficiente. Amén. Gloria a Dios. Si Él dice que yo soy su hijo, yo creo que soy su hijo. ¿Vio? Si Él dice que Él me preparó una morada en los cielos, yo tengo que creer que Él me preparó una morada en los cielos. Amén. Gloria a Dios. Lo que Gedeón oyó en la tienda ahí no hizo que la palabra de Dios fuera más segura, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, como dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios. Si la palabra lo dice, lo creo. Yo lo creo. Amén. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Y ya está. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La victoria de Gedeón, bueno, las armas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén. ¿Verdad? Y fíjese las armas que Dios le dio a Gedeón. Le dio cántaros, trompetas y antorcha. Como una estrategia de guerra, digamos, divina.
porque si Dios la marcó, es algo divino, amén, sobrenatural. Tremendo, ¿no? Los cántaros, esos cántaros ocultaban la luz, la antorcha, mientras que las trompetas y el ruido de las vasijas rotas creaban, ¿qué? Confusión, haciendo creer al enemigo que estaba delante que estaban rodeados. ¿Qué tenían que hacer primero? Ocultar las antorchas encendidas dentro de los cántaros y, en segundo lugar, al romper los cántaros y tocar las trompetas simultáneamente, los 300, por diferentes lados se habían repartido, ¿vio? En diferentes puntos. El ruido y la luz, ¿vio? Dios mismo, Dios mismo provoca que los madianitas se atacaran entre sí y ¿qué? Y huyeran. Amén. Gloria a Dios. Y permítame decirle las cosas de Dios, que son locura para el hombre, pero para usted y para mí, gloria a Dios, son verdad, son poder de Dios. Aleluya, porque Dios hace como quiere. Amén. Y confunde al que no cree. Pero a usted y a mí nos da fuerza, nos da poder. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Seguimos. Las vasijas, esas, los cántaros quebrados, simbolizan la vida del cristiano, la vida suya, la vida mía, rendida para el Señor, humillada para el Señor, permitiendo así que la antorcha, que la luz de la antorcha, es decir, el Evangelio, ¿verdad?, brille a través nuestro. Amén. Mientras la trompeta representa la predicación. Gloria a Dios, la predicación. Verso 20 del capítulo 7 dice, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Solo había una espada entre ellos, pero era suficiente, porque era la espada ¿de quién? De Jehová, de Dios. Amén. Y la mano que la sostenía era la mano de Gedeón, que estaba aferrada a ella. Gloria a Dios. ¿Sabe cuál es la espada del Espíritu que usted y yo tenemos? La palabra de Dios. ¿Sabe cuál fue el secreto de la victoria que tuvieron ellos? Estaban unidos. Eran obedientes. Siguieron el ejemplo de Gedeón. Gloria a Dios. Eran fieles. Cada uno dice que estaba en su lugar, dice el verso 21. Cada uno estaba en su lugar. Dice, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Unidos. Hay un coro también, ¿vio? Hoy estoy para los coros. Unidos, siempre unidos. Iremos por el mundo predicando el amor, predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Obedientes al Señor y a sus siervos, como en este caso era Gedeón, pero también hoy nosotros tenemos siervos y siervas de Dios que hacemos bien en obedecerles, y fieles, es decir, sin movernos de nuestro sitio, de nuestro lugar, donde debemos de estar. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Seguimos. Gloria a Dios. Muy pronto, tan pronto como murió Gedeón, no se olvide que de un principio lo hablamos, ¿verdad? Que en Jueces encontramos que el periodo ese de paz que se logra tener cuando Dios da la victoria dura poco. A veces duró 40 años, a veces duró menos, ¿vio? Tan pronto como ellos se olvidaban de Dios,
otra vez los pueblos vecinos venían y le hacían la vida imposible. ¿Vio? Y allá las cansadas, cuando ya no daban más, se acordaban de Dios, clamaban y Dios levantaba otro juez. ¿Vio? Eran tiempos de decadencia, de decadencia. Y cada vez que vamos avanzando en el libro de Jueces vemos la decadencia aún más, más grave, más asentada. Tremendo. Bueno, murió Gedeón, vio, y otra vez Israel se volvió a adorar a los Baales. Y se levanta, capítulo 8, se levanta Abimelech, que en realidad no fue juez, porque Dios no lo levantó, se levantó solo, ¿vio? Se levantó solo. En realidad era un usurpador. Y Abimelech empezó a hacer de la suya. Dice la palabra de Dios estamos en el capítulo 8, verso 33, 8:33. Miremos ahí, 8:33, 34 y 35. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit y no se acordaron de los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, o sea, de Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Mire qué tremendo, ¿no? Nuevamente se olvidan de Dios, se vuelven otra vez a los ídolos, a Baal, a los Baales, ¿verdad? Se levanta Abimelech, que es un usurpador, ¿verdad? También en ese mismo momento se levanta Gal, aparentemente tiene un comienzo esperanzador. Este Gal es hijo de Ebed, pero tenía algo que también lo diferenciaba. Se confiaba en él, era muy confianzudo, se le creía que él podía, ¿vio? Así que fíjese la decadencia espiritual, moral que había en aquellos tiempos. Se levanta uno, entonces Abimelech, un usurpador, se levanta otro, Gal, que se creía que él podía arreglar las cosas. Dice la palabra de Dios en el verso 26 del capítulo 8. Dice ahí, a ver si es ahí, no, 9:26, debe ser el 26. Dice, Igal, del capítulo 9, hijo de Bet, vino, dice, Igal, hijo de Bet, dice, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza. Los de Siquem pusieron en él su confianza, dice el verso 26 en el capítulo 9. Los hombres de Siquem eran tan ciegos a la verdadera excelencia moral como el mismo Gal. Como el mismo Gal. Esto para que usted vaya teniendo una idea de cómo eran aquellos días, ¿vio? Verso 27 del capítulo 9, seguimos un poquito más, dice, y saliendo al campo, vendimiaron sus viñedos y pisaron la uva e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech, al usurpador. Al usurpador. ¿Se acuerda de que recién hablábamos de Abimelech? Bueno, festejaron, comieron, bebieron y maldijeron a Abimelech. Los deleites
carnales que estaban practicando, eran una pobre preparación para el servicio de Dios. Esto no está bien. No estaba bien. ¿Vio? Se mostró desafiante, verso 28, y Gal, hijo de Bet, dijo, ¿quién es Abimelech el usurpador? ¿Vio? ¿Me va siguiendo? ¿O se entreveró? ¿No? Dice, ¿y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? Se mostró desafiante, confianzudo, ¿eh? Se embriagó y pensó que de esa forma estaba bien provocar. Se mostró también autoconfiado. Verso 29 dice, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano. Verso 29. Pues yo arrojaría luego a Abimelech. Tremendo, ¿no? Y mire lo que pasa. Verso 40 y 41. Mas lo persiguió Abimelech, el usurpador, a Gal. Y dice que Gal, ¿qué hizo? Huyó de delante de él. Y dice, y Zebul echó fuera a Gal, a este que autoconfianzudo, ¿vio? Que se creía que podía, ¿vio? Dice, y a sus hermanos los echó fuera. Ahora, no es para asombrarse que su obra fuera un fracaso, ¿verdad? Un fracaso total. Cuando consideramos los motivos deshonestos o deshonrosos para Dios que lo impulsaban. Como dice la palabra de Dios, número 32, verso 23, ten la seguridad de que tu pecado secreto te alcanzará en derrota pública. El pecado, ¿verdad?, lo alcanzó en público. Tremendo, ¿no? En todo ello, en todo ese tiempo, no hubo reconocimiento de Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacían la obra de parte de Dios. No era Dios el que los movía, ni ellos se consagraban para agradar a Dios y servirle. Tremendo. Eran muy diferentes a Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? A Gedeón, que lo vimos recién. Tampoco hubo revelación de Dios para con estos hombres que mencionábamos ahora, Abimelech y Gal. Él no había tenido, ninguno de ellos, de estos dos, habían tenido un encuentro con Dios como tuvo Gedeón. ¿Se acuerda que hablábamos de que Gedeón había tenido un encuentro? Que le cambió la vida, que lo motivó, que lo animó, que lo impulsó, que le dio fuerza. Tampoco hubo inspiración de Dios. El Espíritu del Señor revistió a Gedeón, a Jefte, ¿verdad? Pero a Gal no. ¿Sabe qué fue lo que lo invistió a Gal? La copa de vino. La copa esa de vino que se tomó. No fue revestido de poder, del poder de Dios. Tremendo, ¿no? Así que la decadencia que había era tremendo. Seguimos. Jueces 11. Vamos a encontrar a Jefté, otro de los jueces, de los libertadores que Dios levanta. Los hombres, bueno, de Gedeón y de Jefté tienen una honrosa mención por parte del gran apóstol o escritor de Hebreos en el capítulo 11. La historia de Jefté es la historia de cada pecador arrepentido, convertido, que Dios ha sacado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, como dice el Salmo 40, verso 2.
Vamos a observar algunas cosas acerca de este varón de Jefté. Nació en pecado, capítulo 11, de vuelta algunas hojitas, verso 1. Dice, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Era hijo de una mujer ramera, dice ahí. Por nacimiento, entonces estaba descalificado para entrar en la congregación a la luz de lo que decía la palabra de Dios, la ley, en Deuteronomio capítulo 23, verso 2, que yo se lo cito, porque usted me va a decir, ¿de dónde saca eso? Bueno, en Deuteronomio capítulo 23, no se olvide que la ley ahí estaba presente. Dice, no entrará bastardo en la congregación. Así que él estaba descalificado. Como hoy también es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Amén. Como dice Juan 3:3 al 7. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, que dice la palabra de Dios, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que va a heredar el cielo, ¿qué es? No es la carne, es el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hay una pregunta ahí en Job 1:4. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Amén. El Señor. Él ya dio su vida en rescate por nuestras vidas. Gloria a Dios. Y mire, por la condición de Jefté, él fue desheredado. Verso 2. Dice que echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre. Su derecho a heredar por sucesión quedó destituido por el pecado de su padre. Por la desobediencia, como dice la palabra de Dios, que de uno, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 9 dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. El pecado de Adán, ¿se acuerda que lo vimos? Echó de su herencia en el huerto del Edén, ¿verdad? Lo echó a él de su herencia en el huerto del Edén y por ende toda su posteridad. Hemos nacido fuera de él. Ahora, para tener herencia entre los santificados, hay que ¿qué? Recibir ¿a quién? A Jesús, a Cristo, como único y suficiente Salvador. Por eso vio que es la historia, es como que fuera la historia, la de este hombre, la historia de cada pecador convertido o arrepentido, de cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Porque nosotros también estábamos en pecado. Y estábamos desheredados del cielo, ¿verdad? Porque estábamos igual muertos, dice la palabra de Dios, en nuestro delito y en nuestro pecado, ¿verdad? Ahora, recibimos a Cristo y fuimos perdonados. Y ahora somos herederos del cielo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Verso 3 dice, se hizo compañero de hombres ociosos, Jefté. Huyó pues Jefté, ¿vio? Para mal peor, ¿vio? Fíjese, nació en pecado, lo desheredaron, ¿vio? Porque la ley así lo hacía. Y él, en vez de volverse a Dios, se apartó más. Huyó pues Jefté y se juntaron con él hombres ociosos como ovejas descarriadas. Dice, se fue por su camino y así, ¿verdad? Así como nosotros, ¿verdad? Así como éramos nosotros, estábamos como ovejas descarriadas. Versículos 5 y 6 dice, entonces los ancianos de Galad
dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe. Lo llamaron, lo invitaron. El llamamiento vino a Jefté como el llamamiento del Evangelio nos vino a nosotros. ¿Sabe cómo nos vino a nosotros? Siendo aún pecadores. Amén. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, porque cuando nos llamó el Señor estábamos todavía en pecado. Gloria a Dios. No esperó, bueno, lo voy a llamar, pero cuando se limpie, cuando se purifique, cuando se santifique. Sí, ¿qué podía yo hacer si estaba muerto en mis delitos y en mis pecados? Si mi justicia eran como trapo de inmundicia. Pero aún estando así, en esa condición, todos nosotros, yo primeramente, ¿verdad? Como dice el salmista, en el pozo cenagoso, hundido, el Señor se remangó, metió la mano y me sacó. Y lo mismo hizo con usted, lo sacó, amén, siendo aún pecadores. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Verso 11 del capítulo 11 dice: Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Hizo pacto con el Señor. Verso 29 dice: y fue lleno del Espíritu. Y el Espíritu de Jehová, dice ahí, vino sobre Jefté. Cuando habló todas sus palabras del verso 11, confesó delante del Señor lo que él sentía, lo que él estaba viviendo, lo que él estaba pasando, qué le estaba pasando a él, cómo se sentía él. Vino el Espíritu y Jehová le dio la victoria. Verso 32. Verso 32 del capítulo 11. ¿Está ahí? ¿Encontró? Gloria a Dios. Dice: y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, les dio la victoria. No fue por obras, fue por gracia. Amén. Y su gracia es para todo suficiente. Y es para todos suficiente. Aleluya. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este Jefté, después, en el capítulo 11, verso 29 al 40, ¿vio? Porque si usted lee un día ahí, va a encontrar ahí unos textos. Hizo un voto, ¿verdad?, a la apresurada. Y no se pueden hacer votos a la apresurada. La lección que ahí aprendemos es que no debemos hacer promesas impulsivas e imprudentes, sino reflexionar antes de hablar. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, después vemos algunos otros jueces que en el capítulo 12, Ibzán, Elón y Abdón, ¿vio? Hasta que se levanta Sansón. Sansón, capítulo 13 al 16. Un nacimiento milagroso, un comienzo extraordinario, el de Sansón. Fue anunciado por el ángel de Jehová el nacimiento a una mujer estéril, por eso es un nacimiento milagroso, apartado para Dios, llamado a ser nazareo desde el vientre de la madre. El nazareo no podía beber vino, no podía tocar cadáveres, no podía cortar su cabello. Y la misión que se le iba a encomendar a Sansón era comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Así dice la palabra de Dios en el capítulo 13, verso 4. Ahora pues,
no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, dice el verso 5, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El secreto de la fuerza, porque era muy corpulento, muy forzudo, Sansón, y estaba en que el Espíritu de Dios era su fuerza. Su fuerza no era física, no eran los músculos, sino que era algo espiritual. Era el Espíritu que venía sobre él para realizar proezas. Verso 6 dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Y el verso 6 del capítulo 6 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hazañas como esta, increíbles. Bueno, mató al león, como decíamos, con sus manos, derrotó a 1000 filisteos con una quijada de asno, arrancó las puertas de la ciudad. Tremendo, ¿no? Pero así como tuvo, digamos, un ascenso en el servicio, también tuvo un descenso en el servicio, pues descuidó el pacto. Comenzó a jugar con su consagración, tocó el león muerto, que no podía tocar cadáveres, fue a lugares prohibidos, tenía una trampa, había una trampa que siempre en la cual caía, era la debilidad por las mujeres, especialmente por Dalila. Esto lo llevó a revelar el secreto de su fuerza. Es acá donde pierde la visión espiritual, porque sacó los ojos, ¿sabe de quién? Del Señor. Y cuando uno saca los ojos del Señor, comienza a hundirse. Y él, al sacar sus ojos de Dios, del Señor, comenzó a hundirse, y a hundirse, y a hundirse. ¿De quién se acuerda que se empezó a hundir? ¿Se acuerda de alguien en el Nuevo Testamento que se empezó a hundir, que caminaba por las aguas y se empezó a hundir? ¿Quién fue? Pedro. Bueno, este empezó a hundirse. Rompe el pacto, perdió su fuerza, fue capturado, fue cegado físicamente, le sacaron los ojos y fue puesto a trabajar como un esclavo. Tremendo, ¿no? Pero hay algo al final de sus días, en Jueces 16, verso 28. 28 dice, entonces, mire, al final de sus días, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Dice, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos, dice. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Hubo una restauración al final.
la restauración final, porque se arrepintió, hubo arrepentimiento y fue restaurado. Si no hubiera habido arrepentimiento, no hubiera sido restaurado. En su momento entonces más bajo, Sansón clama a Dios por última vez, Dios le devuelve la fuerza para una última victoria, logrando más en su muerte que en su vida. Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de Sansón? Que tener un gran talento no sirve de nada si no tenemos dominio propio, si no tenemos humildad, si no somos santos para Dios. Aprendemos también que las pequeñas concesiones traen grandes ruinas. Sansón no perdió la fuerza de golpe. Fue poco a poco, poco a poco. Así como se puede avanzar poco a poco, también se puede retroceder poco a poco. Que Dios nos ayude. Y además, lo que aprendemos es que Dios es Dios de segundas oportunidades, incluso después del fracaso. Dios escuchó su oración final y Dios lo fortaleció de nuevo. La fuerza de Sansón, como decíamos hoy, venía de una gran relación con Dios y tenía que ver con llevar una vida consagrada a Dios, apartada para Dios. Hoy también la fuente de poder radica en apartarnos para Dios, en consagrarnos para Dios. Amén. Gloria a Dios.